Hola, buenas tardes. Vamos a empezar los problemas de antenas cargadas. Vamos a hacer dos, uno de carga capacitiva y uno de carga inductiva. El de carga capacitiva es este. Es un problema de 1990, muy antiguo, pero interesante. Este problema se viene haciendo desde desde el año siguiente, desde el 91. Y era el típico problema de antenas cargadas que hacía yo siempre en clase. Lo que pasa es que en el 2010 salió un problema de carga inductiva también muy interesante, que haremos después. Y entonces pues empecé a hacer el problema del 2010 en lugar del de este. Y este lo dejé desde el año pasado en los apuntes para que lo hicierais en casa. Pero como ahora estamos grabando vídeos y tenemos tiempo de hacer algún problema más, pues voy a hacer los dos. Así tenéis hecho uno de carga capacitiva y uno de carga inductiva. El problema nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos una frecuencia de 100 kHz, fijaos qué frecuencia tan baja, la longitud de onda va a ser de 3.000 metros, porque si a 100 MHz son 3 metros, pues a 100 kHz serán 3.000 metros. Se utiliza como antena transmisora un monopolo en L invertida. Aquí veis el dibujo, es un monopolo y es una L invertida, una parte vertical y una parte horizontal. Entonces, este tipo de antenas se utilizaban pues, a principios de siglo, en la época de del desarrollo de las radiocomunicaciones, en la época de Marconi y compañía, y se utilizaba, fue de las primeras las primeras comunicaciones transoceánicas se hicieron con antenas de este tipo. Entonces, bueno, este tipo de, fijaos la frecuencia tan baja, estas frecuencias realmente lo que viera una propagación a distancias muy grandes y era lo que tenían para poder hacer comunicaciones transoceánicas que ahora hacemos con satélites y para radio con satélites y en digital también aparte de satélites con cables submarinos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el enunciado. Dice, se alimenta en su base respecto a tierra. Aquí se ve, esto es obvio porque es un monopolo. Puede considerarse conductora perfecta y plana. Tierra conductora perfecta y plana quiere decir que aplicaremos teoría de imágenes. Con una corriente de alimentación de 100 amperios. Claro, este tipo de antenas sabéis que son muy ineficientes para radiar algo. Tiene una resistencia a radiación muy baja. Para radiar algo, pues claro, hay que meterle 100 amperios. Si cada rama de la L tiene 25 metros de longitud y se ha construido con conductores de 25 centímetros de diámetro, obtener la distribución de corriente, considerando que tiene la forma de un monopolo sin doblar. Pues bueno, la distribución de corriente la tenemos aquí mismo. Vemos que es la antena. Aplicando teoría de imágenes, pues nos queda un dipolo equivalente. Estábamos diciendo que al aplicar teoría de imágenes me queda un dipolo. Fijaos que la imagen de una corriente vertical es una corriente vertical simétrica y en el mismo sentido, en fase. Podemos ver aquí la imagen de la corriente vertical, es una corriente vertical en el mismo sentido. Entonces la imagen de la corriente horizontal, para la corriente horizontal tenemos una imagen que también es paralela, simétrica, vamos a verlo así mejor. La imagen de la corriente horizontal será una imagen también paralela horizontal, simétrica, pero en oposición de fase, en sentido contrario. Todo lo que podemos ver es que las dos imágenes me forman un dipolo en forma de C, pero fijaos cómo el recorrido de las corrientes es coherente. El recorrido de las corrientes es, en este sentido, el que tiene que ser, es coherente con la imagen. Y entonces me piden la distribución de corriente. La distribución de corriente me dicen que es la de un monopolo sin doblar. ¿Qué distribución de corriente tendría un monopolo corto? Corto, porque fijaos que la longitud 2L es de 50 metros, L25, pues 2L 50 metros para el dipolo. Es mucho más pequeña que lambda, lambda 3.000 metros. 2L mucho más pequeño que lambda. Entonces, la distribución de corriente del monopolo sin doblar es de un monopolo corto. Al doblarlo, pues me queda de esta manera. Se dobla y la corriente en cada punto del hilo es la misma que antes de doblarlo, pero ahora está doblado. La corriente es la que
me pone aquí en el dibujo y lo único que tengo que hacer es ser capaz de escribir esta corriente en una expresión matemática. Esto se puede hacer fácilmente, sabemos que la expresión va a ser una recta, entonces si es una recta entonces para z' igual a 0 vale i sub 0, pues para z' igual a 0 este término vale 0 y me queda corriente i sub 0, y para z' igual a L, para z' igual a L, si divido por 2L me queda un medio, 1 menos un medio, entonces al final tengo i sub 0 medios. Para el tramo horizontal tengo que empezar con i sub 0 medios, pues aquí empiezo con i sub 0 medios, que es este término de aquí, y luego tengo que restarle lo que haga falta para que cuando la i valga L me quede 0, que 0 es lo que tenemos en el extremo. Pues le resto i' partido por L y cuando la i' vale L le resto 1 y me queda 0. Y me queda esta expresión de aquí. Simplemente es muy fácil de ver la distribución de corrientes como tiene que ser y todo el problema está pues, en escribir la ecuación de la recta adecuada que me representa la distribución de corrientes. El segundo apartado es calcular el vector de radiación. Esto también es fácil porque yo veo que puedo descomponer la antena en dos, el tramo vertical y los dos tramos horizontales. Recordad que estamos analizando el dipolo equivalente. Entonces el tramo vertical es un dipolo de longitud 2L. Luego tengo dos tramos horizontales que se analizan juntos. Sabemos que por linealidad podemos aplicar superposición y el vector de radiación total será la suma de los dos vectores de radiación. Entonces, como siempre, esto es una rata, 2L mucho menor que lambda, luego lo corregiré. Como siempre, al ser el tamaño mucho más pequeño que lambda, aproximamos la exponencial por 1 y lo que me queda, pues que el vector de radiación es aproximadamente la integral de la distribución de corriente, lo habitual. Lo habitual que hacemos siempre para las antenas pequeñas, que aproximamos la exponencial por 1. Bueno, entonces, para el segmento vertical, pues lo que hay que hacer es integrar la corriente en el dipolo vertical, que es una integral de menos L hasta L de la distribución de corriente que hemos obtenido antes. Aquí podemos ver fácilmente que esta integral es el área de este trapecio. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero podemos darnos cuenta enseguida que si la corriente varía linealmente de I sub 0 a I sub 0 medios, su valor medio es 3 I sub 0 cuartos. Entonces, al estar multiplicada por 2, porque también hay la parte negativa, pues queda dos veces de valor medio, dos veces 3 cuartos de I sub 0, que sería 3 medios de I sub 0, y el integrar se multiplica por L y me da esto de aquí. Entonces, esto de aquí es básicamente el área, esto de aquí es el área de este trapecio. El área del trapecio, este de aquí, es el simétrico, es el área de este trapecio, contando el simétrico. Entonces, para el segmento 2, hay que tener en cuenta que tenemos la suma de la radiación de dos tramos con un desplazamiento. Tenemos dos tramos con desplazamiento, entonces tenemos aquí un tramo y aquí el otro. ¿Qué desplazamiento hay? Pues fijaos que si esto es el origen de coordenadas, el desplazamiento del tramo 1, del primer tramo del tramo de arriba, es en la dirección I, que es la horizontal, es L medios, y en la dirección Z, que es la vertical, es un desplazamiento L. Entonces, fijaos, como tenemos un desplazamiento L medios en I y un desplazamiento L en Z, que es lo que podemos, repito, tenemos en I L medios, porque L es la longitud del tramo, y en vertical en Z tenemos L, porque 2L es la separación entre los dos conductores, el original y el de la imagen. Luego tenemos lo mismo, pero con un desplazamiento Z negativo para el tramo de la imagen. Entonces, aparte del desplazamiento, hay el vector de radiación de la antena sin desplazar, que es esto de aquí. Ya sabéis que el vector de radiación de la antena desplazada es el de la antena sin desplazar multiplicado por la fase del desplazamiento
la fase del desplazamiento sumada para los dos dipolos, para los dos tramos horizontales, es este de aquí. Entonces, esta integral, ¿qué es? La integral es el área de un triángulo, el área de este triángulo de aquí. El área del triángulo será la base que es L por la altura, que es I sub 0 medios, base por altura partido por 2, pues me dará I sub 0 L cuartos. El desplazamiento tiene factor común elevado a JK sub I L medios, que es el desplazamiento en I, esto es factor común. Y luego los dos tramos, los dos desplazamientos en Z, como son exponenciales de signo cambiado, pues me dan un seno. La resta de dos exponenciales con argumentos de signo cambiado es un seno. Entonces, lo que veo si calculo el módulo, ¿dónde tengo esto? Perdón. Si calculo el módulo de N2, ¿qué es lo que observo? Pues que este módulo es básicamente un seno, aparte de una constante, por un seno de argumento pequeño. El argumento es muy pequeño porque ¿cuánto vale KL? 2pi partido por lambda L. Entonces L partido por lambda para una L de 25 metros y una lambda de 3000 metros, pues me da aproximadamente 1 partido por 20, que es mucho menor que 1. Entonces va a ser del orden de magnitud de 20, el N2, que es la contribución de la parte horizontal, es del orden de magnitud de 20 veces menos que N1, que es la contribución de la parte vertical. Por tanto, podemos aproximar el vector de radiación resultante solamente con el de la parte vertical, que era este de aquí, y nos queda pues este vector de radiación. 3 medios de I sub 0 L. Entonces, nos piden en este problema que calculemos el vector de radiación en dos planos, en el plano XZ y en el plano YZ. Esto no es lo normal en un problema de examen actual sería dibujar el campo eléctrico en plano E y plano H, o dibujar el campo eléctrico en plano XZ, plano XY, por ejemplo. Aquí nos dicen concretamente el vector de radiación. Bueno, el vector de radiación, claro, aquí ya lo vamos a hacer como un poco como si fuera el campo eléctrico, ¿no? Entonces el vector de radiación que nos ha salido es este de aquí. Y para calcular el campo eléctrico, como siempre, lo que hay que hacer es calcular la componente θ y φ del vector de radiación. Como el vector de radiación tiene la dirección z, pues sabemos que solamente tendrá componente θ, no tendrá componente φ, y la componente θ será menos n sub z seno de θ. Entonces el vector de radiación tendrá componente θ, la componente z, que es esta de aquí, 3 medios de sub 0L, por seno de θ. Y esto es la componente θ. Luego también tendrá una componente R que no nos interesa porque no va a tener influencia en el campo radiado. Entonces nos han pedido que calculemos el vector de radiación en estos dos planos. Bueno, sustituyendo, para el plano XZ φ vale 0, me queda lo mismo que tenía, porque no depende de φ. Y para el plano XY, θ vale pi medios, y entonces el seno de θ valdrá 1, y entonces me queda pues una constante. También tengo, como estoy con vector de radiación, tengo una componente radial que no me interesa, porque el campo va a depender solamente de la componente θ del vector de radiación. Y el campo tendrá forma seno de θ en el plano XZ, el típico seno del donut, y el campo, que repito, la componente θ del campo depende de la componente θ del vector de radiación, no de la componente R, pues en el plano XY, si el vector de radiación era constante, el campo será constante, ¿no? En cualquiera de los dos casos vemos que el campo solo tiene una componente y por tanto la polarización será lineal. De hecho, lo que nos pedían en el problema, en el enunciado del examen, lo que nos pedían concretamente era la polarización. Y aquí repito, este apartado de aquí, en un examen moderno, lo que preguntaría es dibujar el diagrama de radiación, calcular la expresión del campo eléctrico y dibujar el diagrama de radiación
en estos dos planos, o los que sean. Bueno, pasamos al apartado C. Concretamente, el apartado C era el valor de los campos a una cierta distancia en las direcciones de los tres ejes. Es decir, hay que poner al observador en la dirección de los tres ejes coordenados X y Z y ver cuál es el campo radiado. Entonces, para la expresión general del campo radiado la sacamos de lo que teníamos antes, teníamos la componente θ del vector de radiación. La componente θ del vector de radiación calculamos la componente θ del campo radiado a la forma habitual, menos jk eta elevado a menos jkr partido por 4πr n sub θ. Y sustituyendo el valor de n sub θ, pues nos da esta expresión del diagrama de radiación, que como sabemos es un donut multiplicado por una cierta constante. Aquí ya es para el módulo del campo radiado. Entonces nos piden que pongamos al observador en las direcciones de los tres ejes. En los ejes X e Y, θ vale pi medios, el seno valdrá 1 y entonces el módulo del campo será concretamente pues esto 45 veces y sub 0 partido por R, con R igual a 100 kilómetros, por tanto 10 a la 5 metros, y sub 0 100 amperios, y por K y por L, donde KL hemos calculado antes que vale 1 partido por 19. Entonces, sustituyendo todo esto, me da un valor de 2,4 milivoltios metro para el campo eléctrico. En el eje Z, θ vale 0. Entonces, en este caso, sustituyendo θ igual a 0, me sale que el seno vale 0 y el campo eléctrico vale aproximadamente 0. Algunos diréis, pero si en el eje Z no se pueden utilizar coordenadas esféricas. Es cierto, en el eje Z no se pueden utilizar coordenadas esféricas. No tenemos definido phi, pero sí que sabemos que θ vale 0. O sea, sabemos seguro que este seno vale 0. Entonces la componente θ no está bien definida, pero si el seno vale 0, el campo vale 0. De hecho, fijaos, recordad que estamos calculando esta componente, este campo de aquí venía de la radiación, de la radiación de la parte vertical, porque hemos dicho que la parte horizontal radiaba muy poco comparado con la vertical y que el campo era, con el vector de radiación que es lo mismo, era el de la parte vertical. Entonces la parte vertical evidentemente no radia en la dirección Z porque es un dipolo orientado en Z y no radia en la dirección del eje del dipolo. Por tanto, esto radia 0. Claro, radia 0. Lo que radia 0 es N1. La radiación de la parte 1. O sea, la que radia 0 es la radiación de la parte 1. Esta no va a radiar nada. Pero nos queda la parte 2. La parte 2 radiaba poco, mucho menos que la parte 1. Pero claro, si la parte 1 no radia nada, nos va a quedar lo que radia la parte 2. Lo que se nos está pidiendo de alguna forma es que calculemos lo que radia la parte 2. Entonces, como decía, ahora el vector de radiación será el de la parte 2, porque la parte 1 no radia nada por culpa de que el seno vale 0. Y entonces, pues bueno, recuperamos la expresión que nos había salido, que era esta de aquí. Sustituimos para θ igual a 0, el coseno vale 1. Y si el coseno vale 1, me queda un seno de KL. Y como KL es pequeño, el seno de KL vale aproximadamente KL. Entonces, esto será el valor del vector de radiación, pero luego me faltan las constantes k eta partido por 4πr, sustituimos todas las constantes y me acaba dando un valor de 4 por 10 a la menos 5 voltios partido por metro. Es decir, un valor aproximadamente unas 50 veces más pequeño que el de la radiación en los ejes X e Y. Recordad que en los ejes X e Y radia la parte 1, que es la que radia más, pero en cambio en el eje Z, como la parte 1 no radia nada por culpa de que el seno vale 0, pues lo que me queda es la radiación de la parte 2, que radia menos que la parte 1, por eso hemos dicho que da 50 veces menos. En el apartado D me piden directividad y resistencia de radio, impedancia de entrada, directividad e impedancia de entrada. Empecemos por lo fácil que es la directividad. La directividad la vemos
Directamente sabemos que si el diagrama es un donut, un seno, la directividad la tenemos ya calculada y sabemos que da 3 medios. Esto lo podemos poner directamente, que sí que hay que justificarlo, pero aquí fijaos cómo lo justifico. Yo no pongo directamente que la directividad es 3 medios. Yo digo, como el diagrama es un seno, implica que la directividad vale 3 medios. Entonces aquí la clave es que estoy diciendo que es 3 medios porque el diagrama es un seno. No puedo poner 3 medios sin dar explicación porque no se sabe dónde me lo he sacado. Entonces, lo siguiente que me pide es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada tiene parte real y parte imaginaria. Si no hay pérdidas, de hecho, como no nos dicen cómo calcular la resistencia ómica, que bueno, puede que no sea significativa, puede ser significativa o no, habría que calcularla. El diámetro del conductor es de 25 centímetros, es un conductor muy gordo, tendrá una resistencia ómica muy baja, pero como la radiación también va a salir muy baja, pues habría que ver si la ómica es significativa o no. Pero como no me dan datos para calcular la ómica, ni siquiera me lo piden, pues no la calculamos. Y suponemos que la resistencia de entrada es la de radiación. Entonces, para calcular resistencia de entrada, pues nosotros sabemos calcular la resistencia de un dipolo elemental, 80 pi cuadrado h partido por lambda al cuadrado. Entonces aquí tenemos una antena que no es un dipolo elemental porque tiene una distribución de corrientes que no es uniforme, pero esta antena tiene el mismo diagrama de radiación. Tiene un diagrama seno, lo hemos dicho aquí, tiene un diagrama seno, el diagrama es el mismo que el dipolo elemental. Entonces, pues solamente se diferencia el dipolo elemental en un factor de escala. Este factor de escala podemos asimilarlo a un cambio en la longitud del dipolo elemental. Es decir, si el vector de radiación del dipolo elemental es I sub 0 h y el de nuestra antena es I sub 0 3 medios de L, fijaos aquí I sub 0 3 medios de L, entonces de alguna manera, si yo considero que la longitud del dipolo elemental que radia el campo es como una longitud efectiva de mi antena, entonces yo, comparando estas dos fórmulas, pues yo veo que puedo sustituir h por 3 medios de L. Es decir, que la longitud efectiva, equivalente a la longitud del dipolo h, es 3 medios de L. Dicho de otra forma, esta antena radia lo mismo que un dipolo elemental cuya longitud sea 3 medios de L. Entonces yo puedo utilizar la fórmula de la resistencia de radiación del dipolo elemental poniendo h igual a esta longitud efectiva, 3 medios de L. Entonces directamente pues esto, simplemente identifico en la fórmula del dipolo elemental la longitud h del dipolo elemental con el factor 3 medios de L que sale en el vector de radiación de mi antena. Me doy cuenta que este 3 medios de L es la longitud efectiva de la antena y sustituyo h por esta longitud efectiva. Para hacer esto tengo que recordar que estoy calculando la impedancia de entrada de un monopolo. La impedancia de entrada de un monopolo es la mitad que la del dipolo. Entonces, como es monopolo, tengo que poner un factor 1 medio. Poniendo el factor 1 medio y sustituyendo h igual a 3 medios de L, pues me sale una resistencia de radiación de 61 miliohmios. Me dicen que compare, en el enunciado me decían también que compare con... Aquí está, pues no me lo pide, pero bueno, lo hago yo porque es muy interesante el resultado. Comparo con el monopolo sin cargar, veremos que el efecto de esta parte horizontal es una carga capacitiva. El monopolo sin cargar tiene solamente la parte vertical. Entonces, si solamente tiene la parte vertical, tenemos aquí la parte vertical, pero la distribución de corrientes ya no será esta, sino que la distribución de corrientes sería triangular. Para el dipolo o monopolo corto, sin cargar, tendríamos una distribución de corrientes triangular. Entonces, para distribución de corrientes triangular, yo ya sé cuánto vale la resistencia de radiación. Para distribución de corrientes triangular, yo sé que la resistencia de radiación es 1 medio porque es monopolo,
de la cuarta parte de la resistencia de radiación de un dipolo elemental. Un dipolo elemental tendría 80 pi cuadrado h partido por lambda al cuadrado, pues la cuarta parte serán 20 pi cuadrado en lugar de 80. En la h cuadrado es la longitud del dipolo equivalente. Como aquí tenemos un monopolo de longitud L, tenemos ahora la antena sin cargar, es un monopolo de longitud L, pues sustituyo H por el doble de L, los dos brazos, porque es el dipolo equivalente, 2L. Fijaos, para dipolos, para calcular la resistencia a radiación de un monopolo, se utiliza el dipolo equivalente, es decir, la longitud H es la del dipolo equivalente 2L, pero luego se pone el factor 1/2 debido a que un monopolo tiene la mitad de impedancia que el dipolo equivalente. El resultado son 27 miliohmios. Sale 4 veces menos, que digo 4 veces menos, 2 y pico veces menos que la antena con la carga horizontal. Veamos qué pasa con la reactancia. La reactancia, como siempre, podemos calcularla sustituyendo la reactancia de la carga, que es esto de aquí, por una línea de transmisión equivalente. Entonces, justamente la carga, en este caso la carga, ya es una línea de transmisión. Recordad cuando calculábamos en las antenas con carga capacitiva que la carga era un condensador y utilizábamos la capacidad del condensador y buscábamos la línea de longitud L' que tiene la misma impedancia, pues aquí nuestra carga ya es una línea de transmisión. Entonces, como nuestra carga es una línea de transmisión, fijaos aquí, al hacer el modelo de línea de transmisión, fijaos que la carga es este tramo y este tramo. Esto ya es de por sí una línea de transmisión. Aquí podemos ver las dos. La parte 2, que está marcada aquí como 2, parte horizontal, ya es una línea de transmisión. Entonces, la reactancia que tenga es la de una línea de transmisión de longitud L acabada en circuito abierto. Lo que pasa es que si miramos el enunciado, la impedancia característica de la línea de transmisión esta, que es un conductor horizontal sobre plano de masa y que por teoría de imágenes equivale a una línea de transmisión bifilar, la del conductor original y su imagen, pues la impedancia de esta línea de transmisión es esta de aquí, que es distinta, la impedancia característica, es distinta de la impedancia característica de la línea de transmisión equivalente al dipolo o monopolo vertical. En este caso es la del monopolo, porque 120 sería la del dipolo y 60, que es la mitad, es la del monopolo. Entonces, cuidado, utilizamos la fórmula de la línea de transmisión acabada en circuito abierto para calcular la impedancia de entrada de este tramo horizontal, pero con esta impedancia característica que es la de esta línea de transmisión. Entonces esto lo hacemos aquí. Y la impedancia de una línea de transmisión, la reactancia de una línea de transmisión acabada en circuito abierto es menos z sub 0', que es su impedancia característica cotangente de KL, donde L es su longitud, y z sub 0' es el valor que nos han dado en el enunciado, ¿vale? 360 ohmios. Entonces, para calcular la impedancia de entrada total, tenemos que sustituir nuestra carga, que tiene esta reactancia, por un tramo de línea de transmisión de longitud L'. Diréis, hombre, pues L' será la misma que L. No, porque esta es con otra impedancia característica. Fijaos, con otra impedancia característica. Entonces, si comparamos con la fórmula de la impedancia de entrada de la línea de transmisión L horizontal, como tiene impedancia Z sub 0', y la longitud real me da este valor de reactancia 360 ohmios, que los igualo aquí, estas reactancias son estos 360 ohmios, pero ahora la impedancia característica es la de la línea de transmisión equivalente al dipolo. La línea de transmisión equivalente al dipolo tiene esta impedancia característica y en el alargamiento, le pongo la misma porque yo al final quiero tener una línea de transmisión de longitud L más L',
y por tanto necesito que toda la línea de transmisión tenga la misma impedancia característica Z sub 0. Entonces, claro, la longitud L' que me da esta misma reactancia X sub A con una impedancia Z sub 0, característica Z sub 0, ya no será L' igual a L, porque hemos cambiado la impedancia Z sub 0', la hemos sustituido por Z sub 0, entonces L' va a ser distinta de L. Entonces, calculamos Z sub 0 con las fórmulas que nos dan en el enunciado, nos da 300 ohmios, igualamos a X sub A 360 ohmios y me da L 20 metros, 20,8 metros. Entonces, fijaos que esta impedancia X sub A la obtenemos con la longitud real del tramo horizontal de 25 metros y una impedancia característica que es la que tiene realmente la línea de transmisión equivalente al tramo horizontal, que son 360 ohmios, pero luego cuando cambio la impedancia característica a los 300 ohmios que tiene el tramo vertical, entonces la longitud L' equivalente a la carga es de 20 metros. Entonces ahora calculo la reactancia de entrada total con la fórmula típica de la reactancia de entrada de una línea de transmisión acabada en circuito abierto, pero la longitud que pongo es L más L', es decir, la longitud L más L' de la línea de transmisión total equivalente de impedancia Z sub 0. Me sale una reactancia de menos 3000 ohmios. Entonces, si yo quiero comparar con el monopolo de longitud L que tiene, recordad, corriente triangular, pues lo que haré es utilizar la misma fórmula de la línea de transmisión acabada en circuito abierto, pero en este caso con longitud L, que es la longitud del tramo vertical. Ahora tenemos solamente el tramo vertical, esto es un monopolo de longitud L sin cargar. Esto es solo el tramo vertical. Entonces, Z sub 0 es, como siempre, la de la línea de transmisión equivalente al dipolo, que nos han dado en el enunciado, y me salen 5000 ohmios. Es decir, gracias a poner la parte horizontal, hemos rebajado el valor absoluto de la reactancia de 5000 ohmios, lo hemos rebajado a 3000. Hemos mejorado un poco la adaptación de la antena. Entonces, me preguntaban en el enunciado, ¿cuál es el efecto de la parte horizontal? Pues si comparamos con el monopolo de longitud L, que tiene corriente triangular, pues vemos que al poner la parte horizontal, el valor de la corriente en el extremo aumenta de 0 a I sub 0 medios. Recordemos que al poner el tramo horizontal, lo que hacemos es añadir esto. Entonces el valor de la corriente en el extremo, que valía 0 sin cargar, o sea, sin cargar teníamos un triángulo como este, valía 0 sin cargar, pues al cargar me aumenta de 0 a I sub 0 medios. Y esto me permite tener más área, ya tengo mucha más área en el tramo, bajo la distribución de corrientes, en el tramo vertical. Y esto me ha permitido aumentar el valor de la radiación, del vector de radiación en un factor 3 medios. Fijaos lo que estamos diciendo aquí, que el valor de la integral aumenta en un factor 3 medios gracias a que la corriente en el extremo que valía 0 sin cargar la hemos aumentado a I sub 0 medios. Entonces, si el vector de radiación aumenta en un factor 3 medios, el campo aumenta también en un factor 3 medios, la densidad de potencia radiada aumenta en un factor el cuadrado de 3 medios, la potencia total radiada aumentará también en el cuadrado de 3 medios, y la resistencia a radiación, que es proporcional a la potencia total radiada, también aumenta en un factor el cuadrado de 3 medios. Este factor 2,25, que es el cuadrado de 3 medios, es justamente el factor en el que nos ha aumentado la resistencia de radiación de 27 miliohmios de la antena sin cargar a 61 miliohmios de la antena cargada. Es decir, el efecto de la parte horizontal ha sido poner una carga capacitiva. La parte horizontal era simplemente una carga capacitiva. Fijaos, ya se ve en el dibujo, ya se ve el efecto condensador, porque si me voy al dipolo equivalente, ya veo que aquí es como si hubiera puesto un capacete, y aquí otro capacete, que me forman una capacidad parásita entre los dos. Pues este capacete no era un disco, como en el ejemplo que pusimos en la clase de teoría, sino que en lugar de ser un disco es un simple conductor metálico. Dos conductores, un hilo delante de otro hilo,
tienen una capacidad entre ellos, se forma una capacidad parásita entre ellos, y en este caso es la capacidad de carga con la cual estamos cargando. Bueno, con esto terminamos el problema de carga capacitiva y ahora el próximo problema que haremos será de carga inductiva.